En este vídeo vamos a explicar, voy a contestar si las recetas de cocina, lo que ves aquí, estas dos hamburguesas, tienen copyright, es decir, las recetas, todo lo que tiene que ver con la cocina puede protegerse con la propiedad intelectual. La verdad es que no es un tema fácil, a mí me ha costado mucho entenderlo y por supuesto desde la experiencia es cuando he sabido aplicarlo, y en este vídeo quiero que aprendas lo mismo que yo sé, que lo sepas utilizar y por supuesto que al final del vídeo, con las conclusiones que daré, entiendas cuándo vas a poder proteger una receta de cocina, es decir, ¿tiene copyright o no? Te lo diré. ¿Cómo protegerlo? También lo vas a saber y sobre todo, que sepas cuándo deberías entender si puedes hacer una cosa, no puedes hacerla, cómo puedes proteger tu trabajo y por supuesto, cómo darle el máximo valor a tu proyecto si es que estás trabajando en una receta, si estás trabajando, por ejemplo, en un restaurante y quieres innovar y, por supuesto, saber qué puedes copiar y qué no de los grandes chefs o de los libros de recetas. Vamos a verlo. En este caso, lo primero que tienes que tener en cuenta es qué dicen las leyes de propiedad intelectual. Muy bueno lo que te voy a contar, porque tanto en España como en la Unión Europea, como en Estados Unidos y otros países, las recetas se protegen prácticamente igual, ¿vale? Y si no, fíjate en los comentarios porque siempre pido que alguien comente si es de otro país, si tiene algo que aportar. Pero bueno, vamos con ello. La ley de propiedad intelectual en España, lo primero que tenemos que saber es que no habla sobre recetas de cocina, ¿vale? Es decir, no nos dice si tiene o no propiedad intelectual, por lo tanto, tenemos que interpretar la ley. Nos vamos al artículo 10 de la ley de propiedad intelectual en España y cuidado, porque aunque sea de España, ten en cuenta el convenio de Berna que también las protege las obras creativas, las artísticas, literarias y todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y derecho de autor, ¿vale? Y en Estados Unidos lo mismo con la ley de copyright. Entonces, la ley de propiedad intelectual nos dice que se protegerán con derechos de autor, con propiedad intelectual, todas las creaciones originales que sean literarias, artísticas o científicas que estén expresadas de alguna forma, es decir, en cualquier formato, tangible o intangible. Es decir, si tú has expresado tu receta, la has escrito, pues aquí la podemos proteger. Pero, por ejemplo, si la receta solamente es una idea, lo cual muchas veces en este canal he hablado sobre cuando tenemos una idea, cómo lo presentamos, es decir, oye, pues te explico la receta, pero te la explico solamente hablando. Pues es muy difícil protegerlo, porque cuando hablamos de conceptos, es de forma muy abstracta. Pero, como te estoy diciendo, si nos vamos a soportes, algo tangible, por ejemplo, un papel, una carta, un menú de un restaurante, aunque por ejemplo a día de hoy ya son muy digitales, pues no pasa nada. Todo el diseño, es decir, toda la explicación que tenemos también nos sirve, ¿vale? Entonces, es un soporte tangible o intangible, ¿vale? Luego, que se conozca o pueda crearse en el futuro, puede inventarse en el futuro. Es decir, imagínate que en el futuro, pues por ejemplo, las recetas se expresan con hologramas, ¿vale? Que ahora no está muy de moda, no está conocido, pero llega un punto en el que pues de alguna forma visual se puede explicar. Entonces, fíjate, estamos hablando del soporte. Aquí podemos proteger la propiedad intelectual de la expresión, ¿vale? Pero no estamos protegiendo la receta en sí, ¿vale? Entonces, fíjate, ya empezamos a tener un poco ese conflicto y lo que te digo, yo te he tardado mucho en entenderlo y espero que con este vídeo, si te quedas hasta el final, vas a entenderlo también, incluso lo vas a saber aplicar y explicar. Entonces, la ley no habla expresamente de copyright o propiedad intelectual en recetas de cocina, pero cuidado, porque no las excluye. Como ya has visto, te he dicho que habla de obras originales, es decir, vamos a ponernos en la situación, yo soy un chef o soy un cocinero, me dedico a cocinar, entonces he creado, he innovado, he utilizado otros ingredientes que de repente hacen que mi plato sea mucho más atractivo, que deje un sabor, que tenga huella, vamos, que de cierta manera yo he dejado mi personalidad. A mí me gusta hacer las cosas o dar ese toque muy personal mío en la comida, lo he conseguido. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegerlo? Porque la ley y la jurisprudencia, que la jurisprudencia recuerda que son las sentencias, es decir, la interpretación que hacen los jueces, recuerda, las leyes se crean, ¿vale? Por los legisladores, que son muchas veces personas del gobierno, y luego son los jueces los que las aplican. Y evidentemente los abogados estamos en medio peleando para que se entienda de una manera o se entienda de otra. Entonces, la ley no las excluye. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos presentar? ¿Cómo tienes tú que presentar tu receta? Pues muy claro, tienes que escribirla porque la explicación que tú des sí la vamos a proteger con propiedad intelectual. Esa forma de explicarla, ese texto, ¿vale? Ese menú, esa receta cuando está en un recetario, en un libro, sí lo podemos proteger. Podemos proteger el texto, la forma en la que la has explicado, cómo defines cada paso, ¿vale? Pero no vamos a poder proteger los ingredientes. Cuidado, importantísimo. No vamos a poder decir, oye, que si yo utilizo la sal de esta manera, o utilizo este tipo de sal, o utilizo este ingrediente o esta fruta o tal,
¿vale? O esta especie, no puedo impedir que nadie más la utilice. Fíjate, muchas veces la gente me dice, Pablo, yo quiero proteger que nadie más haga tortilla de patatas con cebolla, ¿vale? Que es un plato muy conocido en España. Entonces, no quiero que nadie más haga esto. Digo, no podemos proteger eso, porque la idea de un plato que lleva estos ingredientes no se puede proteger, es abstracto. Ahora, sí vamos a proteger cómo se explica ese plato, los pasos a seguir. Oye, haces esto de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos buscando este objetivo. Fíjate, toda la explicación, lo que sería una obra literaria. Yo le he pasado texto, es literatura, entonces ahora sí puedo protegerlo, ¿vale? Cuidado, también, ¿qué tengo aquí? Fotografías. Si tú vas a hacer una fotografía de la presentación del plato, de los pasos, de cómo tiene que ir quedando, o incluso a día de hoy, grabas un vídeo, si te dedicas a crear contenido en redes, en televisión, lo que sea, lo grabas, ahí también tenemos protección por propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque esa fotografía tiene propiedad intelectual. Entonces, fíjate, te estoy explicando la receta. Estoy escribiendo, te estoy diciendo, oye, los ingredientes así, este es el paso que tienes que seguir, a mí me gusta hacerlo así, pam, pam, pam. Las fotos de los procedimientos, de los pasos, pam. Las fotografías, si alguien las utiliza tal cual, imagínate que tú has hecho un libro, un recetario, en tu blog, en tu página web, utilizas las fotos sacadas por ti, es decir, con tu teléfono, con tu cámara, etcétera, y luego alguien las copia, ahí hay una infracción de propiedad intelectual. ¿Lo ves? ¿Lo vas entendiendo? ¿Ves cómo poco a poco estás aprendiendo a aplicar todo lo que es la propiedad intelectual sin hablar de la receta en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque las recetas en sí, tal cual, no se van a poder proteger y por eso estamos aprendiendo cómo proteger ese trabajo, ¿vale? Lo que te digo, la explicación, texto, fotografías. Entonces, ¿qué pasaría y cómo hemos visto en otros casos en sentencias que han caído de asuntos de litigios en Estados Unidos, también en la Unión Europea? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si yo quiero copiar un plato o alguien te quiere copiar el plato, bastaría con que rehaga el plato, es decir, que lo haga pues en su casa, en su restaurante, le vuelva a hacer fotografías, vuelva a explicarlo, a escribirlo y de esta manera volver a tener otra presentación diferente, pero no podría utilizar tu presentación. Entonces, tú que eres listo, lista y estás entendiendo lo que estamos explicando, ¿qué tendrías que hacer? Pues si trabajas en un restaurante o si quieres lanzar tus propias recetas, yo lo que haría es documentarlas bien, escribirlo, darle tu toque personal en la explicación, porque seamos realistas, a mí, por mucho que vea una receta, muchas veces he necesitado tener que ir a preguntarle a esa persona, oye, tú que la haces tan bien, explícame los pasos, cómo le das ese toque, qué me recomiendas. Pues estas recomendaciones, documentalas, ¿vale? Si estás en España y luego toda la receta la tienes escrita, ese menú, muchas veces la presentación, oye, pues te presento el plato porque comemos por los ojos, ¿vale? Pues todo ese trabajo creativo, esa forma de presentarlo, de darle ese valor, tienes que protegerlo. Y en muchas ocasiones, como te digo, si estás en España, puedes ir a un registro de la propiedad intelectual, ¿vale? Que se paga la tasa y también lo registras ahí. Y además tenemos una fecha de cuándo se ha depositado, quién lo ha depositado, etcétera, ¿vale? Tienes otros registros, otras administraciones públicas en cada país que se encargan de esto, ¿vale? No tenemos que registrar como marca. Por favor, mira otros vídeos. Al final de este vídeo tendrás otro vídeo recomendado para seguir ampliando conocimiento, pero por favor, mira otros vídeos porque quiero que aprendas a proteger no solamente las recetas, sino también, si es tu proyecto, pues que protejas la empresa, el nombre, todo lo que tiene que ver con este negocio o este proyecto que estás haciendo, ¿vale? Entonces, si alguien nos copiara todo haciéndolo de nuevo, aquí el problema es que lo que nos dicen los jueces, lo que nos dice la ley es que no habría infracción. Por eso tienes que ir con mucho cuidado para vigilar que no te copien el texto, la forma de explicarlo, la estructura, cómo explica las ideas, ¿vale? Y por supuesto que no te copien las fotografías. Por eso, siempre que hagas fotografías, ponles marca de agua, es decir, pon un símbolo, es como si yo dijera, oye, pues voy a meter aquí Pablo, ¿sabes? Pam. Y tú vas a ver la foto, pero vas a ver en muy borroso o muy flojo o en el fondo, Pablo, ¿vale? De hecho, en internet cuando buscamos fotos muchas veces nos encontramos esas fotos con esa, lo que llamamos marca de agua, ¿vale? Que es esa seña, ¿vale? Que hace que dices, oye, yo quiero la foto original, no quiero esta impresión, ¿vale? Esto lo hacen mucho los artistas, entonces yo te recomiendo que lo hagas. También que dejes un estampado. Si tienes un logotipo, pues por ejemplo, una marca registrada, ¡pam! La plasmas, ¿vale? Es súper interesante eso. Entonces, así estaríamos protegiendo. Pero recuerda que, como te he dicho, no protegemos los ingredientes, no podremos impedir que nadie más utilice los ingredientes. Entonces, cuando pensamos en discusiones entre chefs, sobre todo en Francia, que están muy pendientes de darle cada uno su toque personal, cuando se discuten, muchas veces discuten con la presentación del plato. Imagínate, vale que aquí tengo unas hamburguesas, que cuidado, las hamburguesas tienen un diseño, tienen una forma de presentarse, pero imagínate el plato visto desde arriba. Cuando hacemos eso, en el plato, podemos darle nuestro toque personal. ¿Cómo montamos el plato? Pues a veces cómo hemos puesto las salsas, ¿vale? Cómo la presentación, incluso la explicación. ¿Por qué es tan importante cuando en un restaurante te explican el plato, te lo introducen?
porque le están dando todo ese valor, que ya no solamente a valor de marca, cuidado, que eso es muchísimo marketing y muchísima reputación para el chef, el restaurante, todo. Yo he ido a restaurantes donde me lo explican y digo, ¡buah! No sabía que este plato, que a mí me parecía mucho más sencillo de lo que realmente es, tenía toda esta personalidad, tenía toda esta historia detrás. Fíjate, esto es súper importante. Pues esto también se protege. Entonces, yo muchas veces diría, si estoy en un restaurante y estoy trabajando mucho lo que es la presentación, lo que es la receta, innovar, tenemos nuestro toque personal, primero, cuidado, no te he hablado hasta ahora y ahora quiero que lo apuntes. Secreto comercial. Primero, tienes que saber que las recetas, cómo se hacen las cosas, muchas veces, si no es necesario contarlas para que nadie lo sepa, guárdatelos, un secreto comercial, ese recetario, esas recetas secretas que tienes tú como chef, como cocinero, guárdalas, compártelas solamente con los profesionales en tu restaurante o en tu equipo que necesitan saberlo porque van a trabajar en estos platos, ¿vale? Y ahí el secreto comercial, que tenemos una ley también de secreto empresarial, de secreto comercial, es muy importante porque nos dice que ese know-how, ese conocimiento puede protegerse y debe protegerse con acuerdos de confidencialidad. Es decir, ¿tienes un chef que está trabajando en tu restaurante para aprender pues alta cocina? Yo lo que recomiendo es que firmes acuerdos de confidencialidad y no competencia muchas veces, ¿vale? Con documentación, los abogados, conseguimos proteger esos secretos de forma que si esa persona luego los divulga, los publica, imagínate, porque lo he visto, que un chef que está en prácticas en otro sitio, de repente empieza a grabar las recetas o graba lo que sucede en el restaurante, en la cocina y de repente lo publica en redes sociales. Eso no se puede hacer si tú lo has bloqueado, ¿vale? Entonces es muy importante, quiero que lo tengas en cuenta, secreto comercial, ¿vale? Que no está en la ley de propiedad intelectual, pero nos viene muy bien. Entonces, secreto comercial, la presentación, que luego tu cocinero, que luego el chef, que los camareros van a presentar el plato. Pues mira, este plato tiene que ver con esto, esta es la filosofía, tal, este elemento está así, esto se ha colocado así, la presentación, esto es lo más importante. Y lo hacen los estrella Michelin, te explican el plato. Eso se puede proteger. ¿Por qué? Porque es la explicación. Y esa explicación se puede proteger tanto en la forma del discurso, ¿vale? ¿Cómo protegeríamos un discurso? Pues o lo grabamos, ya sea en audio o lo grabamos en vídeo. ¿Por qué no? Grábate esa presentación, guárdatela, no la publiques en redes sociales porque te la van a copiar, pero guárdatela y dices, oye, igual que tengo mis recetas guardadas, tengo aquí mis explicaciones, mis procesos, ¿vale? De hecho, si estás en restaurantes o cuando vamos a empresas ya más grandes, muchas veces todos esos procesos están documentados, ¿vale? Todo esto que se documente tiene propiedad intelectual, que además, ¿quién te va a copiar? Pues muchas veces gente que ha trabajado en tu restaurante, gente que ha trabajado contigo, que sabe, que ha hecho tantas veces la receta que sabe replicarla con los ojos cerrados. Aquí, cláusulas de confidencialidad, de no competencia, ¿vale? Ya hablaríamos porque las de no competencia muchas veces tenemos que remunerarlas, pero basta con que pagues por encima del convenio, ¿vale? Que pagues unos pluses, unos bonus, y si lo dejamos claro podemos justificar que esos bonus se corresponden con la no competencia, ¿vale? Esto es una estrategia que quiero que tengas en cuenta. Vamos recapitulando. Secreto comercial, ¿vale? Protegemos el know-how. Fotos protegidas, texto protegido también, ingredientes, cómo se utilizan y tal, no podemos protegerlos como tal, ¿vale? Es decir, si tú inventas un queso, pues por ejemplo, que es más dulce de lo normal o más salado de lo normal, fíjate, no podemos proteger esos ingredientes, cualquiera va a poder hacer la misma combinación o si descubre la fórmula, la va a poder copiar, pero fíjate, si la fórmula está escrita, no la va a poder copiar o presentar él en su restaurante o en su libro de la misma manera, ¿vale? Los libros de recetas, cuando se copian, se ve el plagio. ¿Por qué? Porque se explica de la misma manera, casi cada párrafo o después de 2 o 3 párrafos, si el original utiliza una fotografía en un lateral, abajo o en medio, muchas veces el plagio lo hace igual, ¿vale? Y porque seamos realistas, cuando alguien no es creativo, no es el autor de una receta, si la quiere explicar igual, y sobre todo si la ha aprendido a utilizar de una manera, le va a costar muchísimo plagiar, es decir, copiar la misma receta, explicarla igual, que quede igual, sin caer en similitudes, sin caer en hacerlo idéntico. Entonces, muy importante, secreto comercial, texto, imágenes, también se puede proteger con copyright, propiedad intelectual. Y luego, por supuesto, la presentación, la explicación, todo lo que tiene que ver con el significado, el concepto del plato, ¿vale? Protégelo, documentalo y ahí, si te copian, atacamos, nos defendemos, ¿vale? Pero la receta en sí, no podemos. Y por eso este ejemplo que te he puesto desde el principio, fíjate, tanto Burger King como McDonald's tienen la misma hamburguesa. En un lado es Big King y en otro lado es Big Mac. ¿Por qué no están constantemente denunciándose o persiguiéndose los jugados? Porque la receta no está protegida. Fíjate, cada uno hace su presentación con sus pequeñas diferencias. Hay quien me dirá, cuidado Pablo, son iguales. Pero ya te digo yo que muchas veces cuando hablamos de originalidad, de creatividad,
lo que dicen los jueces es que hay que tener en cuenta el margen de creatividad que tiene el creativo. Pues si yo estoy haciendo una hamburguesa que sabemos que tiene que ir un pan arriba, otro pan abajo, y si quiero meterme un pan en medio, pues oye, es que la estética ya está muy condicionada. ¿Cómo podemos además proteger el plato? Pues como te he dicho, una se llama Big King, ¿vale? De Burger King, y la otra Big Mac, y está en McDonald's. Entonces, qué importante es darle nombre a tu plato estrella, o darle nombre a esa colección o esa receta en sí. ¿Por qué? Porque si te copian, el que te copia y quiere aprovecharse de tu reputación como chef, como cocinero o como tu restaurante, quiere aprovechar la reputación de tu restaurante, decir, oye, yo estoy imitando a McDonald's. Pues si quiero imitar a McDonald's, si quiero de verdad confundir y engañar al consumidor, al comensal, a quien se sienta a comer, voy a hacer todo lo posible, y si tiene un nombre ese plato, voy a intentar copiarlo. Y muchas veces van a caer en el error porque no saben de derecho de marcas. Cuidado, que tú sí vas a saber mucho, sobre todo si ves otros vídeos del canal, y si no, entras en el canal Pablo Maza, pones en el buscador, en la lupa, pones marcas y te van a aparecer todos los vídeos en los cuales hablo de esto. Pero fíjate, quien te quiera copiar utilizará el mismo nombre, por ejemplo, Big Mac, o dirá, no, cambia un par de letras que suene parecido y así puedo hacer referencia al Big Mac. Hemos empezado diciendo que no tenemos claro y que yo he tardado mucho en aprender cómo se protege una receta, y mira cómo te estoy dando toda la estrategia. Secreto comercial, el know-how lo protegemos. Imágenes y texto, también lo protegemos. ¿Qué te he dicho? Que los ingredientes no, pero sí la explicación, la presentación, el concepto una vez lo escribas o lo pongas en esa receta escrita, ¿vale? O si lo pones en tu web, en tu menú, etc. Y ahora, ¿qué te sumo? Ese cuarto bloque que serán las marcas registradas, incluso los diseños, ¿vale? La presentación del plato, como te he dicho, con las fotografías podría ser. También puedes describir, fíjate, si le tuviéramos que explicar a una persona invidente que no puede ver el plato cómo es, tú sabrías de explicarlo y sabrías decirme el por qué cada cosa está puesta como está. Entonces, de esta manera, también estamos protegiendo la presentación de forma escrita, no solamente con la imagen, ¿vale? Descríbeme la imagen, la fotografía, descríbemela. O si haces un dibujo, descríbemelo. Y luego, dales nombre a esas recetas, a esa fórmula tuya, ¿vale? Ponle nombre, que sea marca, y registra la marca, ¿vale? Si esa estrella te está dando tanto valor, no tengas miedo a gastarte lo que cuesta el servicio de registrar una marca con las tasas y todo, como mínimo en tu país, ¿vale? Y no me quiero meter en tema de marcas, pero te recomiendo que al final del vídeo, cuando te aparezca, le des clic a ese vídeo en el cual vas a poder ver más sobre marcas. Entonces, por eso tenemos dos hamburguesas que son idénticas, que tienen prácticamente los mismos ingredientes, y no es un plagio, ¿vale? Cuídate. Es decir, no protegen en sí la receta, les ha interesado más proteger el concepto, por ejemplo, el nombre de la hamburguesa, ¿vale? Si te fijas, son marcas registradas tanto Big King como Big Mac, ¿vale? Y luego también han protegido lo que es la presentación. Entonces, ¿cómo hemos protegido la fórmula? No solamente protegiendo el uso, la forma de producción, sino protegiendo la presentación. Es decir, yo me enfocaría más en todo lo que tiene que ver con recetas, en proteger la presentación, lo que percibe el consumidor, lo que percibe la persona que se la va a comer, ¿vale? Y no tanto el proceso, porque el proceso ya lo han protegido con el secreto comercial, como te he dicho antes, y ya lo estamos protegiendo con los textos y las fotografías. Entonces, ahora me dirás, oye Pablo, pero hay casos, hay muchos casos, hay muchos ejemplos en los cuales se copian los ingredientes. Te diré, estamos rodeados de plagios, de copias. Bueno, no vamos a llamar plagio porque te he dicho que no es inflación, pero seguro que entre tú y yo te digo que es un plagio, que es una copia, tú me dirás, oye, estas dos se copian, es un plagio una de otra. Perfecto. Quiero que utilices así el concepto siempre y cuando te refieras a esto, ¿vale? Entonces, estamos rodeados de copias. Fíjate, las marcas blancas. ¿Qué son las marcas blancas? ¿Por qué decimos, oye, quiero este producto de marca blanca? ¿Qué le estoy diciendo al vendedor? Dame las mismas características, pero que sea de una imitación, que sea de alguien que prácticamente ha intentado imitar, crear el mismo producto. Entonces, cuando vamos a un supermercado, que siempre han sido conocidos muchas veces por tener incluso sus propias marcas blancas, ¿qué hacen? Encuentran la fórmula y la replican. ¿Por qué? Porque los ingredientes no se pueden proteger. La forma en la que yo produzco no puedo proteger. Sí puedo guardarme la información, como te he dicho, sí puedo proteger la presentación. Por eso, cuando hablamos en un sector de comestibles, de comida, ¿vale?, nutricional, entramos en tanto valor de marca. Nestlé, todas las marcas, porque cada producto tiene ese packaging, ese color. Milka tiene todo tan
perfecto, tan definido, porque fíjate, saben que van a tener que diferenciarse con el valor de marca, la presentación, todo el contexto que hay, ¿vale? Todo eso es el valor que protegeremos, pero no la receta en sí, y de ahí las marcas. Por eso Kindle, todas estas marcas tan potentes tienen sus imitaciones que están en los supermercados y pues muchas veces compiten por precio, y tú que ya sabes que tiene el mismo sabor, muy parecido o igual, compras muchas veces la marca blanca porque dices, oye, no quiero gastar tanto, pero quiero comer el mismo producto. Fíjate, sabes que estás comprando marca blanca, pues por eso hay todas estas imitaciones. ¿Por qué? Porque no se puede proteger la receta. Muchas veces hay gente que me dice, Pablo, pues no, yo es que sé de casos que se protegen. No, el ejemplo de que no se protegen las recetas y que no se protegerán son las marcas blancas, las imitaciones. Y también esto es un punto bueno, porque si no estás de acuerdo, por favor, déjame en los comentarios, porque me sirve para entender, para tener más ejemplos y sobre todo para poder ampliar. Pero ya te voy a decir un punto bueno: el hecho de que se puedan copiar las recetas, no la presentación, no el producto final, no las explicaciones, el concepto, las marcas, no todo esto, pero que se pueda copiar los ingredientes, nos permite innovar, permite que chefs, que empresas, que restaurantes hagan pruebas con los ingredientes, con platos, hagan mezclas. ¿Por qué? Porque digan, oye, yo he visto que hay un producto en el mercado que hace esto. Pues que hagan pruebas con todo esto y lleguen a la conclusión de innovar o crear algo muy parecido hasta cierto punto y luego cambiar la presentación. Y de repente ha cambiado lo que es la comida, ha cambiado el plato, ha cambiado el postre, ¿vale? Y por eso vemos tanta marca blanca, sobre todo en el mundo de la repostería, de los postres, de lo que son las galletas, de lo que son las chocolatinas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que al final los sabores muchas veces pues ya no se pueden inventar, que sí, que se van inventando nuevos sabores o más que eso, experiencias, sensaciones, ¿vale? Fíjate, por eso los grandes chefs muchas veces lo que están haciendo es innovar en toda la experiencia de ir a su restaurante, toda la experiencia de comer o de probar esos platos, ¿vale? Esa degustación, esa explicación. Fíjate, el mundo de la hostelería está evolucionando y de la cocina está evolucionando la experiencia a lo sensorial. ¿Por qué? Porque ahí es donde el autor impregna su personalidad, ¿vale? Entonces, conclusión, vamos a concluir todo lo que te he dicho. ¿Cómo concluiría? Y te agradezco que te hayas quedado a este momento del vídeo porque de verdad demuestra mucho el interés que tienes y espero que hayas aprendido. Por favor, me gustaría que me digas si algo no te ha quedado claro en comentarios. ¿Para qué? Para que lo podamos revisar en futuros contenidos. Y sobre todo, si te ha quedado algo muy claro o te ha gustado mucho el ejemplo, déjamelo saber, por favor. Entonces, revisamos. Se puede copiar, tiene plagio, hay plagio, tiene copyright. ¿La ley de propiedad intelectual protege una receta? ¿Qué me dirías? Que la receta en sí, no. Pero todo lo que la envuelve, sí. Su presentación, su explicación, el concepto, el montaje del plato, ¿vale? La marca, todo lo que tiene que ver con el negocio, incluso muchas veces la publicidad. Porque si vamos un paso más y yo quiero proteger cómo hago la publicidad en redes sociales, en internet, en una cuña de radio, o sea, cuando le explico todo lo de las hamburguesas, puedo protegerlo. ¿Por qué? Porque son textos persuasivos, van a ser imágenes, van a ser animaciones, va a ser una presentación, ¿vale? Un sketch, algo multimedia, eso se protege. Y fíjate, no he necesitado enseñar la receta, ¿vale? Y de ahí el gran valor de marcas como Coca-Cola. Que su fórmula sí ha sido imitada, por eso tenemos marcas blancas de Coca-Colas, es decir, de colas. Y al final identificamos el sabor y siempre intentan parecerse. Claro, muchas veces pues jugando con el azúcar, con la cafeína, etcétera, para también adaptarse un poco al mercado, ya sabes, y si no deberías saberlo, que estas marcas no tienen la misma cantidad de azúcar dependiendo del país o el público al que van. Es decir, hay países en los que gustan las bebidas más azucaradas y en otras, pues por ejemplo, con menos cafeína, ¿vale? Entonces, fíjate el valor de la fórmula, pero evidentemente la fórmula se conoce, se ha podido ya sacar en laboratorios, pero lo bueno ha sido que siempre han sabido mantener el valor de la fórmula, del secreto comercial, del know-how y, por supuesto, de todo lo que era el producto, la presentación de la botella, ¿vale? Porque te he hablado de comida, pero quiero también que tengas el ejemplo de esa bebida, porque también se innova mucho en las bebidas, ya sea alcohólicas, no alcohólicas, es decir, espirituosas o no, o sean bebidas refrescantes. Fíjate, la Coca-Cola, esa botella, es la única que tiene la botella de cristal con su forma protegida como marca y como diseño. Entonces, ¿por qué? ¿Qué más le da que le copien la fórmula después de todo el trabajo que ha hecho? Porque sabe que el cliente no va a confundirse. Sabe cuando le están dando Coca-Cola y por eso muchas veces cuando voy a un restaurante digo, quiero una Coca-Cola y me ponen una Pepsi y digo, quería una Coca-Cola y me dicen, ya, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Ni la presentación, ni la marca es la misma, ni el sabor, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión. No hay copyright, no se pueden proteger con propiedad intelectual las fórmulas, ¿vale? Las ideas, la forma de montar un plato o la forma de juntar los ingredientes a la hora de cocinarlos. Pero sí, las presentaciones, las imágenes, los conceptos, las explicaciones,
¿vale? El texto de la receta, ese libro, ese recetario, las recetas de la abuela, sí como las ha escrito, sí como las ha explicado, sí como las representa en sus imágenes, ¿vale? Por favor, quiero que me digas un sí claro de que lo has entendido en los comentarios. Por favor, que me digas, esto no lo he entendido, Pablo, acláramelo, porque lo voy a aclarar en comentarios, ¿vale? Y si no, también voy a agradecer a los usuarios que muchas veces comentáis y ayudéis a otros antes de que yo tenga tiempo a responderles. Nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Se agradece muchísimo un like y una suscripción, me ayudas mucho a crecer, a saber que te ha gustado y te veo en siguientes vídeos. Y por cierto, mira el siguiente vídeo, el que te va a aparecer aquí, porque te va a ayudar mucho a ampliar información y que sepas aplicar la propiedad intelectual. Lo dicho, espero tu like y te veo en el siguiente vídeo. Un saludo.